Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos y calurosos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Lilia Arellano, estamos en Estado de los Estados. Y bueno, en esta reunión de periodistas, Jorge González Durán, en donde no solamente eres el director editorial, sino el más viejo. ¿De todos ustedes? Ahí Sí. me van alcanzando, ¿eh? Yo cada día camino más despacio para darle chance de que me alcancen. Haces bien. Y luego, ¿quién seguiría? Santiago, ¿verdad? Luego seguirías tú. Yo creo que sí. ¿Cuántos años tienes, Santiago Santamaría? 58. Sí, es el que me sigue. Sí, claro. O sea, Ay. que te quiero. Sí, me viste cómo te miré, ¿verdad? Habla, desgraciado, y verás cómo te va. Bueno, pues ahí sí luego ya seguiría yo, ya ni modo, ¿verdad? Y luego, ¿quién vendría? ¿Cuántos años tienes, Hugo? ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo 49. ¿Y tú, Armand? No, pues yo 51. Ah, bueno, entonces así vamos. La mano, la atrás, la cola, la trascola. Y el Gerber por allá. Ese chavito, es más chavito. Sí, fíjate, eso justifica muchas cosas en sus opiniones, ¿verdad? Bueno, sí, claro, por supuesto. Soy el más novato. Sí, el de menos experiencia. Claro, por supuesto. Pero salió abusado, ¿verdad? Sí, demasiado. Oye, hay que andar sacudiendo el Cerelac de los artículos, ¿no? Así sucede en esta época en la que, pues yo creo que la incertidumbre es lo que más nos pesa, ¿no? Tú tienes certidumbre sobre las cosas que están pasando en el terreno económico, en el político. ¿Te sientes seguro? No, fíjate que no, pero me siento bien, porque un eje de la vida es la incertidumbre. Cuando ya tienes certidumbre de todo, pues, como se dice comúnmente, ¿qué chiste tiene? El asunto es no saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar mañana. La incertidumbre nos mueve, nos vivifica. Bueno, yo nos creo que ese exalta. tipo de incertidumbre sí, porque incluso te obliga a prepararte, a ser Y mejor. caminar en la cuerda floja como tú eres una experta. Yo no creo que tú tengas certidumbre de muchas cosas, pero sabes manejarte muy bien. No tenemos certidumbre de muchas cosas, hay incertidumbre. Y en muchos causa estrés, claro. Pero sí hay incertidumbre en lo político. O sea, sabemos que el día de mañana la gasolina va a ser más cara, que la luz va a ser más cara, que hay mayor inseguridad. Bueno, eso no es la certidumbre, esa es certeza Por eso. Sí, de que estas cosas nos van a pasar. Ahora, esas certezas yo creo que generan incertidumbre. Incertidumbre e inseguridad. Desgraciadamente, por la experiencia histórica de nuestro país, con todo esto que se está haciendo, con las reformas que se están cacareando, estamos viendo que las cosas van a estar más canijas para la gente. O sea, estamos viendo que el día de mañana va a haber escándalos, los contratos a quién se le dieron, vamos a ver a los nuevos hombres más ricos del mundo, ahora mezclados con el petróleo mexicano, vamos a ver un montón de malas experiencias como las que ya hemos vivido cuando se han desincorporado sectores que han sido estratégicos para el desarrollo de este país. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, mira, al final del día, Lilia, muy buenos días a todos. Yo creo que la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Y coincido con Jorge, o sea, al final del día es lo que mueve a una sociedad, lo que mueve justamente también a un gobierno. Yo creo que un grave error ha sido querer manejar una política pública o una nación de manera lineal y plana, intentando prever. ¿Qué prevemos? ¿Los riesgos? ¿Cómo puedes prever un riesgo? Estadísticamente los riesgos se prevén en base al peor riesgo que ha habido anteriormente. Exactamente, entonces no puede ser que planees viendo para atrás. El chiste no es planear en base a un riesgo anterior, sino prever qué exposición tienes ante cualquier riesgo. Es que yo creo que es importante pues conocer
nuestro pasado, ¿no? Y sobre todo de cara al futuro, ¿no? No coincido con Hugo cuando él dice que estamos en plenas reformas y esas reformas van a conllevar una serie de episodios negativos, porque yo creo que hemos asistido durante décadas en muchos de nuestros países pues prácticamente a un inmovilismo total, ¿no? Y que en alguna medida dice, bueno, pues las reformas, pues en alguna medida, en teoría al menos, pues es romper con un inmovilismo y romper con una paralización de la vida política, en la cual siempre hemos hablado que estaba mal, que pues es el momento de reforma, igual es momentos de decir, bueno, de innovar y de plantear una serie de temas y sobre todo lo que es importante decir, no estemos hablando siempre del pasado, vamos a hablar del presente, que es la realidad, del presente y del futuro, porque yo creo que el pasado no existe. Y siempre estamos hablando del pasado. Siempre es importante tener esa referencia del pasado, ¿no? Pero como referencia nada más. Pero como referencia. Yo creo que hay que hablar estás hablando de una referencia que es recurrente, cuando estamos hablando de varias etapas de la vida nacional, de varias cosas que han ocurrido, cuando no se ha atacado lo fundamental de este país, que es la falta de fiscalización y la falta de honestidad, cuando no tenemos instituciones todavía que vigilen todas las transacciones que se hacen a través del gobierno. No, al contrario, Hugo, yo creo que tenemos un exceso pero no hay de vigilantes, un exceso de leyes, un exceso de gendarmes para las mismas cuentas públicas, y cuando eso sucede, lo único que logras es tejer una telaraña en la que puedes seguir avanzando con todos los hoyos del mundo, en donde todo se puede refugiar y en donde nada se hace. Mira, yo creo, Hugo, que ese fatalismo es justamente el que evita que los países, y hablo del nuestro, progresen. No, espérame. Ahí estoy en contra de ustedes por una razón. Para decir que va a haber tranzas otra vez. No puede haber un país negligencia en la práctica de la cosa absolutamente pública. nada. Por eso es por lo que nos sucede todo lo que nos sucede. Por no voltear hacia el pasado. Por no aquilatar las experiencias que se han tenido, ¿sí? Es como tienes un mal matrimonio porque pues, la señora no le gusta estar en su casa, no le gusta hacer lo que a ti te gusta, tiene un pensamiento diferente, resuelves que hay que moverse de ahí y te mueves para ir a caer con otra señora que es exactamente igual y además le huelen los pies, ¿no? Fíjate que... Entonces, aquí hay que voltear al pasado y ver lo que está diciendo. La privatización bancaria que ha traído un abuso sobre todos los cuentavientes. No hubo ninguna otra cosa. Los bancos siguen en una época de crisis tan fuerte y de paralización, reportando las mejores utilidades que hay en el mundo. Y además no dan crédito. Privatizaron la telefonía y ve nada más al extremo que se ha llegado. La creación de monopolios particulares, el asalto para todos los usuarios. Bueno, estamos viendo la desaparición de la Compañía de Luz, el control de la Comisión Federal de Electricidad y el azote de los recibos por el servicio de energía eléctrica. No es posible que te lleguen recibos en una vivienda normal de 16,000 pesos de consumo de energía eléctrica. Es un abuso, es una brutalidad. Y que te vas de viaje y se te duplique el recibo. Tenemos, todas esas experiencias las tenemos. Sabemos que así nos pasó. Entonces, sí tienes que voltear a un pasado como es el de México, en el que estos que en un momento se nos vendieron como los grandes avances, los pasos al futuro, un futuro mejor, la globalización, nos ha dado en la torre. Vino el TLC, vinieron las reformas al campo, se desintegró completamente. Ahora, vas a tener tierras para experimentar, para explorar si hay petróleo, ya sea las que le den a Pemex o las que tenga la iniciativa privada, y el campo, y la ganadería, y la agricultura, y vamos a acabar con la pesca como sucedió con Campeche. Entonces, yo no estoy en contra de que se mueva, de que se hagan reformas, pero que realmente se busque un beneficio para el país. Pero no es lo reglas muy claras. Así Ni es. siquiera tienen asentado qué porcentaje de impuesto van a pagar las compañías que decidan participar completas. Ahora, pero no solamente eso,
le dejan, marca el señor Pedro Joaquín cuando hace su presentación de una chamba que le hicieron, marca kilómetros. No puedes hacerlo así. Ahora, ¿por qué usan esa medida? Bueno, pues porque también por hectáreas les están pagando una bicoca a los que permitan que hagan exploraciones en su tierra. Habla de porcentajes. Sí, se puede quedar Pemex con el 90%. Si del 90% solamente en el 5% hay petróleo, pues ya te amolaste. El otro 10% es riquísimo y con eso tienen. O sea, eso no es sustento, no es argumento para nada. Y luego, como tercera, ¿qué va a hacer Pemex? Si lo han declarado, están en quiebra, no tienen capacidad tecnológica, no tienen eso. Bueno, pues simplemente subcontratar. Y mientras tanto, como se quedan con los campos como los que ya están, la sonda de Campeche, Cantarell, etcétera, Chicontepec, todo eso, pues se quedan los contratos que antes otorgaron de manera ilegal. Lo que hemos dicho, la reforma fue legalizarles también esos contratos. Claro. Entonces, ¿en dónde está el beneficio para México si esas empresas ya tienen años operando con petróleos mexicanos y no han reportado nada, ningún sustento para el país, ni siquiera en la zona donde están? ¿Cómo está la pobreza en Campeche? Que ya dijo el Ortega Bernés cínicamente, ay, pues hay pobreza porque los campechanos son flojos. Fíjate nomás. Mira, y ahora también cuando se habla de... No, perdón, lo dijo campechanamente. Cuando se habla lo dijo campechanamente. Creo que coincidimos, hay muchos puntos de coincidencia en este planteamiento, en esta visión. Hay muchos puntos de coincidencia. No quiere decir que no se deban mover las cosas. Lo que pasa es que no se hacen las cosas como se deben. Y una de las cosas que se deben hacer siempre es transparentar todo lo que se ha hecho. Históricamente nuestra clase gobernante ha actuado con alevosía siempre. Hace reformas no para beneficiar al país, sino porque hay negocios detrás de esa reforma. Siempre ha sido así. Entonces, si siempre ha sido así, si revisamos la historia, ¿cómo puedo esperar que haya un cambio de actitud cuando estamos viendo que desde ahora se están regularizando cosas que estaban mal? Cuando estamos viendo que no hay una apertura para ver consultado, cuando estamos viendo que los diputados no votan por convencimiento, votan porque los compran. O los coercionan. Entonces, ¿cómo estamos viendo? Esta es una reforma, no está ni realmente realizada, ya no por la sociedad mexicana, por los integrantes del Congreso, de manera voluntaria. Y por especialistas. Mira, ¿cuántos priistas, por ejemplo, están convencidos de esta reforma? No muchos, pero ni siquiera la entienden. Pero tuvieron que votar a ciegas. Entonces, así es. eso te habla de que las cosas están bien hechas en este país, de que esas reformas están bien intencionadas. Desde ahí se descalifica todo. Y vamos a seguir siendo, decía Santiago Krill, ¿no? Pues vivimos en una cultura del sospechosismo, porque así nos han formado y porque así nos han dado palos generación tras generación. Pero mira, Hugo, como sociedad no hicimos absolutamente nada y por eso para evitar que estas reformas se llevaran a cabo. No tenemos que hacer nada porque si estamos esperando pagando la que luz transparenten las cosas. Caramba. Bueno, lo que pasó con nuestro amigo Benito Neme al frente de Capufe, qué vergüenza tan grande. La verdad, llegó un momento en el que hasta tus cuates te hacen sentirte avergonzado. Yo espero no llamarle a Benito Neme en mucho tiempo. Ojalá que se me olvide. Pero esta transota con la llave, oye, no se puede, no se vale. Ahora, ¿saben ustedes que Atlacomulco, la tierra del grupo que lleva este nombre, de Favela, de Jan González, de los ancestros de Peña Nieto y de él mismo, tiene en el presente 3 autopistas? Un pueblo de 100,000 habitantes, sí, menos de 100,000 habitantes. Le van a construir 4 autopistas más. Tiene más participaciones federales que Tlaxcala. Sí. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿tú crees que esto te puede a ti despertar la confianza de decir, ay, qué bueno que van a llegar los empleos? Ahora, todas estas ofertas es una gran mentira. Esta ronda 0, pues es 0 porque le sigue la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿verdad? Ahí viene la 1, que son participaciones complementarias, que todas las van a hacer desde la ronda 0 para que se hacen tontos. O pueden entregarles las tierras para inversión privada directa y sola, única.
va a ser hasta marzo del año próximo. Oye, las instalaciones petroleras no se construyen o se levantan de un día para otro. No, toma Lleva tiempo. tiempo. Entonces, los primeros empleos que va a haber Serán de de albañil. ¿Sí? No se puede hablar de unas reformas con buenos propósitos cuando se comienza engañando a la gente desde un principio. Cuando tienes una propaganda oficial que te hablaba de que si hacemos la reforma vamos a tener empleos, va a bajar el costo del combustible, el costo de la luz. Y cuando se terminan de hacer las reformas empiezan a hacer declaraciones de que bueno, hay que pensar porque yo creo que el primer barril petrolero, el primer barril de petróleo que salga como resultado de estas reformas, lo vamos a ver en 5 años y a lo mejor los beneficios la sociedad los va a sentir hasta después del 2022. Es pura justificación cuando primero te vendieron una cosa. O sea, está cimentada en el engaño a la sociedad esta reforma. Desde un principio. No, y cuando primero, ¿qué es lo que están ¿Qué puedes haciendo esperar ahorita? entonces? Con los resultados que Pero Una también- lista de los que quieren participar, ¿no? Sí. Éntrale, maestro. Vamos a ver. No están definidos impuestos, no están definidas utilidades, de acuerdo al sapo y la pedrada. El 2015 es un año electoral y yo necesito dinero para mantenerme en el poder y garantizar tu inversión. Así que en lo que se decide la contratación y se llegan los tiempos, te pasas por la de Puebla y luego hablamos. Y luego entre la ronda 1 y la ronda 2, ¿Seguirá la negociación? sigue la negociación mientras están levantando esto que, ya viste, les garanticé, ¿eh? Y no tienen problema con las tierras. Así que pues, ya es el año de Hidalgo, por lo tanto... Sí, y por eso, Cállate, cadáver. desde el día... Hay un detalle. Esto va a dar surgimiento a una nueva realidad, es evidente. Yo de eso sí estoy convencido. A una nueva realidad que se va a sustentar en los nuevos ricos mexicanos. Así se pudiese llamar este nuevo episodio, los nuevos ricos a mexicanos. eso me refería en un principio. Claro, lo que decía, vinculado sobre todo al salinismo. Sí. De ahí están, así como surgió Carlos Slim, fíjate, Pedro ahí Aspe. estaba Es que yo nomás hay que pensando, recordar una cosa. hay tres hombres muy ricos Los en Romo. este país. Si se junta toda esa riqueza, ¿cuánto sería? La de Carlos Slim, la de El Maseco González Barrera. y la de Larrea, del De la- Grupo Minero México. todos vinculados a Salinas. Germán Larrea. Por solo mencionar estas tres grandes fortunas, ¿cuánto representan Roberto el Producto Hernández. Interno Bruto del país? Garza de la Güera. Y ahora van tras del petróleo. Y solo esto, y la electricidad. Sí, es lo que te ¿Saben digo. ustedes que hace 20 años, desde el gobierno de Zedillo, el franco-español Jean-Marie Jean-Marie Córdoba, Córdoba. Montoya. era uno de los Chema, Jean-Marie. Chema. Por eso. José María Era uno de Córdoba. los lobistas y representantes de unas empresas Transnacionales. privadas en tecnología y en generación de electricidad. Pues ahora ya tienen el campo abierto para meter a sus empresas a generar energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos. De ahí van a salir la nueva plutocracia mexicana. Nueva no, ya tienen muchos años de ser riquísimos. Pero los nuevos, vaya, pero con esto. La Perica está igual, Ortiz con toda la Nada venta más de hay las que ver dónde están paraestatales, los que han sido Rogozinski. exdirectores de Pemex, los exsecretarios de Hacienda. Hay que ver dónde están y qué tienen para darnos cuenta de lo que va a ocurrir. O sea, no es que sea uno pesimista o que quiera uno mantenerse, que las cosas sigan igual, no es cierto, porque las cosas no estaban bien ni han estado bien. Pero empezaron primero con el desmantelamiento del campo con Salinas. ¿Y qué hicieron? Hicieron millonario al Maseco. Lo hicieron, quitaron los precios de garantía del maíz, sabían que el hambre desaparecieron de la es un buen Conasupo. negocio para ellos, desaparecieron con Azupo y Masecas hizo un emporio Sí, así es. enorme. ¿En base Pero a qué? espérame, Con un Seminis, a la a través de necesidad de la Seminis. gente. la Además, venta un de- patrón, de un mal Seminis. patrón con salarios muy Sí. bajos, con pocas prestaciones, como sucede con Carlos Slim, y todavía peor con Larrea. Y Germán Porque Larrea Germán contaminando, Larrea, asesino además.
Y así, entonces te Pero empiezas a un meter minero esos asesino. tres y empiezas a ver grandes capitales vinculados a Salinas. En Tienen al país en la complicidad mano, y con lo del con petróleo y el la más electricidad reciente que se ciudadano echaba. canadiense, ¿no? así es. Bueno, ahora yo les Y luego preguntaría... se metieron con Telmex igual. Y ahorita, por ejemplo, mira, hay experiencias que tiene el ciudadano todos los días. Tú eres usuario de Telcel, voy a decir la marca porque es... Y de repente te llegan mensajes que te cobran 20, 30 pesos, que porque agarraste un servicio que no sé qué, que tú nunca agarraste. Entonces tú llamas, haces el reporte y te dice, bueno, mire, se lo vamos a quitar, pero en su próxima factura le va a llegar el cobro. Oye, pero si yo no lo autoricé... Digo, ¿qué necesidad tiene ese señor que es el más grande, el más grande, el hombre más rico del mundo, de estar robando Al más pobre, a sus usuarios? Digo, ese es un Al ejemplo. único que Pero no imagínate, pasa es Santiago, Hugo, porque imagínate el celular 20 de pesos Santiago Y tú no por vas a 100 meter millones una- de líneas. Y tú no vas a meter Nada. un abogado por 20 pesos, pero ¿dónde está la autoridad que regula esto? Y que está permitiendo que estén robando al ciudadano así, Bueno, mira. descaradamente. ¿Sabes quién tiene? Oye, Hugo, Estuviera aquí alguien. ¿dónde está tu celular, Santiago? No te lo digo. No tiene para tomar fotografías ni para enviar WhatsApp, no tiene nada. Un celular que vale 180 pesos en el tianguis. A él es el único al que Slim no roba. No, si lo roba también. Sí, Sí, porque porque le le roba- cobra minutos completos Sí, y sí, no sí, segundos. Bueno, ahora, ¿qué te va a decir la autoridad? Eso ya no va a suceder. Ah, sí. Mire usted, de acuerdo a las nuevas leyes, no le van a poder cobrar más que segundos. Además, si usted no autoriza, no le van a poder cobrar nada. Todo está tan bonito cuando Sí. te lo platican así. No se creó un fondo mexicano del petróleo Híjole. ahora para administrar los ingresos petroleros y checar que se distribuyan bien. Además ya está lo de la transparencia, está la Auditoría Superior de la Federación, está la Secretaría de la Función Pública, están los auditores de Pemex. Oye, Y falta la Comisión Nacional contra la Corrupción, ¿no? Ah, sí. la Sí, Comisión esa Nacional falta. contra la Corrupción. Pero esa Fíjate la han que- aplazado, Sí, porque esa no es sí, importante. Oye, y otro programa que se Pero llama mira, Renovación Moral. Y luego todas las leyes que Sí, ya se Miguel de la aprobaron, Madrid, ¿no? la Por ley la de renovación transparencia, la ley del no sé qué, la ley del no sé cuánto. ¿Y qué? ¿Quién las respeta? ¿Quién? ¿Sabes lo que pasa? Que mira, mientras seguimos hablando de que es la autoridad, mientras adoptemos una actitud pasiva como ciudadanos, cuando los ciudadanos seamos capaces de organizarnos eso. socialmente y reivindicar nuestros derechos, esos derechos que estás comentando. Bueno, ahí Hugo, vamos con la es que incertidumbre. pero ese es el tema importante. ¿Y Así qué es. haces frente a un gobierno que ya busca una gendarmería nacional? Que ya lo hemos visto, que ya no se limitan para porrear, ni creas que van a mover al gobernador de Puebla por las balas de goma. Si se trata de imponer el orden, señor gobernador, adelante con lo que usted necesite. ¿Va a salir la gente? ¿Acaso todos los que hicieron esas colas y que van y vienen de Toluca, por ejemplo, de Toluca, que es una de las autopistas con una mayor circulación, ¿tú crees que se han manifestado en contra? ¿Sabes por qué no se Hicieron un movimiento y ya. Pero ¿sabes por qué no se manifiestan? Porque mientras exista un salario mínimo, donde si tú caes en ese salario mínimo, al final vas a caer en un tema de pobreza y te estás jugando la subsistencia, la gente está preocupada sencillamente por llegar a fin de mes, por subsistir y por no entrar en esa lista grande de Mira, pobreza. Ese es un detalle que dice Santiago. No, no, es cierto, hay muchos. El problema es que la clase media mexicana, en lugar de consolidarse, ha ido otra vez desapareciendo. Hubo una etapa en la que empezó a haber una conformación importante y ha ido otra vez hacia abajo. Y además, gran cantidad de programas sociales de 600 pesos, de 500 que ha ido creando el gobierno federal, buscando cómo cooptar a la gente, ¿no? Y la gente con el temor de perder esos 500 pesos, pues no va a hacer nada, ¿no? Y otra vez se está La pobreza ayuda inhibiendo, a fortalecer el régimen. inhibiendo la Esa es la creación, la clave, generación esa es de la esta clave. clase social media, que es la que generalmente participa o genera esos movimientos de protesta, ¿no? Mira, Santiago tocó un tema que yo siempre he defendido: nos falta valor civil en México. Y no solo el tema de manifestarnos en términos ciudadanos, se nos ha olvidado que tenemos el mayor poder de todos, que es el poder de ser consumidores. Y el hecho de no consumir un producto puede mandar al suelo cualquier precio. Llámese luz, llámese carne, llámese gasolina, llámese un celular, pero hay que tener el valor y los arrestos para coordinarnos todos juntos, decir, a partir de hoy
en una semana nadie consume tal producto y verás como el precio se va hasta el piso. Bueno, los yucatecos nos pusieron el ejemplo cuando decidieron apagar la luz. Así es. Y les bajaron todos los... Así es. Pero también, ¿qué sucede con esta clase media que nos hemos visto cómo vamos empobreciendo? La mayoría dice, ay, otra vez esos manifestantes escandalosos. Ay, es que ya volvieron a cerrar la circulación. Es que aquí salen a protestar. Ay, pura política. O sea, no se dan cuenta de que, bueno, yo no tengo el valor de hacerlo, pues qué bueno que haya alguien que lo haga, ¿no? No es irte. Los de los 400 pueblos y otras organizaciones campesinas. Sí, pero mujeres por ejemplo, de 50, de 60 años, de 65, señores también arriba de los 45, 50 años, morenitos como corresponde a la mayoría de nuestra gente, panzones, las señoras con los senos caídos, ¿verdad? Con lonjas, con las piernas varicosas, callos en los pies, exhibiendo su desnudez en el centro de la ciudad. me tocó verlo en el distrito. ¿Eso qué es? Ya me quitaron todo. ¿Ya qué más quieren? Aquí estoy. O sea, ya cuando te despojas de todo eso, imagínate tu grado de desesperación. Sí. Porque, bueno, pues a nadie le gusta que vean lo que el tiempo ha hecho con tu cuerpo, ¿verdad? Ni las señoras, mucho menos las señoras, que además, pues son de pueblo, hombre. Están acostumbradas a las faldas largas, a no hacer este tipo de cosas. Bueno, los efectos de la ley de la gravedad. ¿Qué más quieres? Mira, y al final... Y bueno, y pasa la gente y dice, ay, mira, esos exhibicionistas, ay, mira los desvergonzados, ay, pero mira nada más que se necesita cinismo para encuerarse con ese cuerpo. Oye, no es posible. No, pero, Si no son pero modelos. lo No más es grave... posible, o sea, es una insensatez. No hay conciencia social. Lo más grave es que no hay solidaridad humana. esa expresión no hay- acabó convirtiéndose de la manera más perversa en parte del paisaje urbano del Distrito Federal. Está uno en las colas en la tarde en Sullivan, dices, no, pues, oye, como que se encueraron más tarde hoy, se les hizo No, tarde, es que en Sullivan están las prepago. Te equivocaste. No, Esa no es manifestación. adelante, casi con Vámonos al insurgentes, corte. donde se No, pues encueraron ahí. ya. Ese es el área de las prepago. Ya Vámonos termina la al ronda corte. cero, ¿no? Termina la ronda La ronda cero, ahora vamos a la ronda uno. Vamos a la ronda 2. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista.
En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, ese punto de referencia, déjame decirte, el lado de Sullivan, donde está Teléfonos de México. Ajá. Por eso, es igual, es Villalongín o Sullivan, las dos son paralelas, pues. Van a dar a Insurgentes, nada más que por la de Villalongín puedes dar vuelta para irte a Reforma y por la otra solamente puedes tomar Insurgentes o Reforma hacia el lado derecho. Bueno, ahí se instalaron vitrinas para las muchachas prepago. Esas no las vi. Ah, bueno, Así como ahí en estaban. Ámsterdam. Pues esa era la intención, pero lo que era curioso es que quitaron todas las casetas telefónicas, aquellas cuadradas, ¿se acuerdan? Que tenían una parte de aluminio tapada y la otra de cristal con el teléfono, porque las usaban de hotel de paso. ¿Ves? Entonces pues las eliminaron y por eso hicieron las cabinas que te dejaban las piernas al descubierto, para que no hubiera manera. Fíjate, ¿pero qué le dolía a Leslie, hombre? Si no paga derecho de piso por sus casetas. Nunca pagó nada por eso. Lo que pasa Nunca. Es que quería cobrar por eso también. Pues sí. Entonces, creo que la incertidumbre, en el sentido en el que se ha expresado al principio, es sana. La incertidumbre en la que vivimos actualmente no puede ser sana. O sea, qué bien que no sepas, que te quieras superar, que esperes más cosas del futuro, que no tengas esa certidumbre de, bueno, pues voy a hacer esto y esto y esto. Pero qué mal que no exista la certidumbre de que vas a poder terminar de pagar tu casa, de que vas a poder seguir pagando la colegiatura de tus hijos, de que, en fin, lo grave, ¿no? de que vas a mantenerte en tu empleo. La incertidumbre que tiene tantos miles, millones de jóvenes que terminan una carrera y que no tienen dónde ir a trabajar. Porque yo creo que eso es lo grave, a dónde estamos llevando nuestra sociedad. O sea, luego vemos lo que ocurre, ¿no? Con los sicarios, con todo esto que hemos venido, con tantos asesinatos, con tanta delincuencia. No saber si regresas a porque tu no casa. sabes, así es, pero es precisamente por eso, porque a veces tú ves que va el muchacho o la muchacha, van a la escuela, pero dices, ¿y después qué va a ser de ellos? Sí, porque yo creo que ¿Qué tienen como futuro ese joven y esa joven que va a la escuela y que se prepara bien? Porque cuando antes tú terminabas una carrera, pues por lo menos tenías ciertas perspectivas. Ya el hecho de terminar la carrera ya te daba un estatus y una posibilidad muy grande de tener un mejor ingreso que tu papá. Es que date cuenta, es que estamos... Es la mayor frustración. Ese tema es importante y siempre se menciona el tema de la niñez, de los jóvenes, el futuro de los jóvenes, laboral, educativo. Creo que es más grave el tema de los ancianos. La incertidumbre de llegar a la vejez sin ningún ingreso, sin ninguna seguridad. Eso es lo verdaderamente dramático. Es una tragedia lo que está ocurriendo en muchos países pobres como el nuestro, pero en México, del que estamos hablando, es una tragedia brutal. Y es un tema porque al final del día México está en la parte final de su bono demográfico. Entonces la gente de la tercera edad está aumentando de manera exponencial. Y tenemos una ley laboral que prácticamente a los 65 años te da de baja. No, a los 40, 45 ya. Y vamos. Y es cierto sin lo que seguridad tú social, dices, Julio César. O bueno, sea, hay una gente de 50 años que se ponga a buscar chamba a ver si encuentra. Millones de aunque tenga ancianos maestría y mexicanos doctorado, vienen en esas circunstancias. Es que yo creo que la gran asignatura pendiente que tenemos es devolverle al trabajo su valor. Así es. Y otra serie de valores, como comentas tú, decir que normalmente pues un jubilado, un pensionista... Bueno, este es el mejor, pero hay millones de ancianos que no están jubilados. Están desempleados, que no reciben ni siquiera los 1,000 o 1,200 Pero pesos. fíjate, ya tenemos una ley que protege a los ancianos, que obliga a los hijos a que no pueden abandonar a los padres, ¿verdad? Ya hay una ley.
¿Ah, sí? Sí, señor, ya está la ley hecha de protección al anciano. O sea, nuestros diputados son buenísimos para hacer esas leyes. Pero ahora, pues yo soy el hijo. Y tengo una familia, y tengo 2 hijos, y ando arañando cómo le voy a hacer de empleo a empleo, y tengo a mi papá y tengo a mi mamá, ¿y para dónde volteo? ¿Para dónde? Y tienes lo que les hijos y dé, todo, claro, además. lo que les dé va a ser insuficiente. Pero además voy a cercenar la comida o los satisfactores que necesito para mi propia familia. ¿Hacia dónde me voy a hacer? Hay una ley, pero esa ley no te dice, a ver, los hijos van a poder tener un ingreso extra para mantener a sus padres de esta y de esta y de esta manera, ¿verdad? Sí. Entonces, es una brutalidad, Pero es es que- una tontería. Han hecho hasta malos hijos con todo esto. Fíjate que... Porque antes los hijos, sí, claro que se podían hacer responsables de los padres, por supuesto que sí. Y entonces es lo que le dio pie a donde comen 4, comen 5, y donde comen 5, comen 8, y vente mamá para Voy acá. a tener varios hijos para que me mantengan cuando sea yo viejo, ¿no? Aquel viejo criterio, ¿no? Pero fíjate, como tú bien decías, ¿no? O sea, a través de aumentar mi incertidumbre, voy a intentar medio mitigar la de mis padres. ¿Qué juego más perverso, no? Claro. Y además no hay que olvidar que si en teoría tenemos hoy en día una política impositiva mayor por parte del Estado, es lógico que el Estado, con tantos impuestos y con tantas recaudaciones nuevas, en alguna medida hay que contemplar ahí un dinero para la gente mayor que no tiene ningún tipo de ingreso. Pregúntale al director del Seguro Social la grave crisis que tienen en este momento del aparato de jubilaciones y pensiones. Pues claro, pero ¿cómo no van a tener crisis? Siempre van a tener crisis. Y el señor Carstens dirá pues que el problema de ese país pues es el salario mínimo interprofesional. Oiga, por favor, no nos subestime, por favor. Porque yo creo que esas reformas que las hicimos en España en una época, yo creo que el gran ausente en México ha sido que no estamos organizados socialmente y el gran ausente han sido los consumidores, que al final son los que ponen la lana. Afirmativo. O sea, es decir, porque ni el Slim, ni el Azcárraga, ni el otro, eso no pone la lana la gente. El que consume. El que consume. Que al Y final ese es somos el verdadero los consumidores y resulta que en esas reformas el consumidor no ha podido decir ni mu, o sea, no dice nada. No, porque o sea, el porque no tiene consumidor- ningún protagonismo. ¿Cómo es eso? Pero si yo soy el que pongo el dinero al final del camino. Si esto Bueno, no me cuando gusta, el poder no lo compro y adquisitivo santo, pues, se acabó. era fuerte y había las entidades reguladoras como Conasupo, etcétera, pues el país mantenía una tasa de crecimiento del 7, del 7,5, del 6,5%. Sí. Hoy que no alcanza para nada, bueno, y que luego vienen estas propuestas de locos, ¿no? Uno dice, no, a 100 pesos, y el otro, no, pues para que alcance habría que ganar 500. Sale la María de yo Los estoy de Ángeles, acuerdo en lo que ustedes no, dicen. el doble, con el doble alcanza. O sea, ya estás hablando ¿Qué de es aumentar esto? el salario mínimo. Bueno, Sí, yo hombre, estoy- ¿qué es esto? Yo estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen de que el consumidor es el que tiene el mayor poder para tomar decisiones. Pero esto se da en sociedades donde ya el consumidor es un consumidor que tiene satisfechas sus necesidades básicas y obviamente le pega a cuestiones que no son tan necesarias a veces. Pero cuando tenemos un país en donde el consumidor es un consumidor de subsistencia, ¿cómo se va? De por sí ya tiene amarrada la panza, no tiene con trabajo, si alcanza para estar comprando el kilo de tortillas o el kilo de frijol, ¿de qué se va a abstener? ¿De comer? ¿Se va a poner en huelga de hambre? O sea, yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre una sociedad donde ya el consumidor es un consumidor que tiene satisfechas esas necesidades, y una sociedad como la mexicana en donde la mayor parte de la gente se está muriendo de hambre. Mira, está una subsistiendo. protesta implica un sacrificio. Y las cosas no son fáciles, ¿eh? Dime un O sea, ejemplo de alguna sociedad que haya dejado de hacer, o sea, Francia, España, Italia, Sí. Portugal, Bélgica. ¿y qué nivel tienen todas esas sociedades? Suiza. que acaban de- Suiza. Pues mira, cuando lo hacían que tumbaban ministros, fue en los años 60 y no estaban nada bien. Pues han estado siempre mejor que Pues México. yo nada más sí, quisiera sí. que No, alguien Hubo no, me, eso es un grave posguerra error. si me muy pueden difíciles. Es un aclarar error de cómo es percepción. posible que 1 litro de gasolina cueste menos que 1 kilo de tortillas, entonces partimos de alguna base, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Es lo más absurdo que yo he visto en materia de comercio, de venta, de compra, de transacción, de lo que quieras. El producto que se ha considerado como el alimento base, con el que se rellena la panza el mexicano, ¿verdad? Engaña la carnita y engaña el queso y engaña todo lo que puede con una tortilla, y es más cara que 1 litro de gasolina. Fíjate que ahí... Vámonos al corte y ahorita volvemos.
Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. A ver, ¿alguien me explica cómo está eso? Mira, tú tocaste un tema hace rato y tiene que ver justamente con esta gran distorsión del salario mínimo en México. La fecha fatídica fue 1 de abril de 1970, que fue cuando se indexa el salario mínimo y deja de tener una paridad como un indicador de ingreso de un empleado para volverse otra cosa totalmente disasociada. Indicador de multas. Sí, exactamente, de multas y de penalidades. Y es ahí donde surgen estas aberraciones gravísimas como las que tú marcas. Ahora, Hugo, hablar de aumentar así nomás, ¿a cuánto te gusta? Es muy difícil. El aumentar el salario mínimo en México es un gran relativo. Dentro de la economía formal, 70% de los empleados ganan 3,5 veces el salario mínimo. En el contexto de la economía formal, solamente un 8% gana un salario mínimo. El problema es en la informalidad, donde el 30% de los empleados en la informalidad están en un salario mínimo o menos. Entonces, no es decir de manera plana y lineal, aumento y ya, sino hay otros factores que implican responsabilidad de la autoridad, como más competitividad, mayor generación de empleos, un control comercial correcto, y entonces sí vas viendo cómo aumentas, porque si lo aumentas a secas, pues va a salir el señor Carstens con su librito azul del Banco Interamericano y te va a decir, vas a hacer inflación. Pero al margen, ya lo están diciendo, ¿no? Sí, pero al margen de Carstens, yo creo que en todas las constituciones, en todos los países, cuando se habla del salario mínimo interprofesional, se habla del salario que con el cual tú puedas dar de comer, de vestir, de mantener la casa. Sí, con todo lo que esto implica. O sea, con lo cual dices, bueno, pues si usted cree, pues habrá que decirle al señor Cordero, Ernesto Cordero,
pues que nos diga, pues a ver, con sus teorías aquellas de que los 6.000 de los 6.000 acuerdas pesos, cuando los 6.000 sí, de los te 6.000 pesos, alcanzaba para todo? pues que ahora que nos diga, a ver, con el salario mínimo profesional, ¿quién puede vivir en Cancún? Sí se pudiera vivir con el salario mínimo. Ah, caray. Se vivió Sí. en México No, con el claro, salario mínimo. Porque había Pudiera poder vivir. adquisitivo. Si tuviéramos un estado de bienestar, un estado que protegiera a la población, pero se empezó a satanizar, y yo no sé por qué, las grandes conquistas, para usar esta frase común de la revolución, ¿no? O sea, era que el subsidio a la energía eléctrica. Debe estar subsidiada la energía eléctrica. Sobre todo el diésel, Tiene un 90%. que los grandes el países combustible se para la subsidia, por producción supuesto. Claro. te cueste El más caro que el subsidio del al campo. Mercedes-Benz. Debe estar subsidia, ¿no? subsidiado Solo el aquí está campo. prohibido. Porque en Estados Unidos se subsidia al campo en fertilizantes. Y en Europa el igual, agua, por eso todo hay se agro. subsidia al campo. Así es. Que Por se eso andan en subsidie avioneta, no en burro. La producción de leche, que se subsidie la producción de maíz, la energía eléctrica, ya dije, que se subsidie el combustible, las gasolinas. Si hubiese este estado de bienestar, no importa que ganes poco, si la educación fuese realmente gratuita, Y buena. con los libros y buena y todo, y con desayunos escolares, bueno, no importa que ganes el salario mínimo, vas a pagar poca luz, vas a pagar, en fin, pero existe un estado depredador, no solo contra la naturaleza, sino contra el ciudadano. Es correcto. Nos degrada, nos deprada, Por eso- nos Preda. destruye. Por eso el Bueno, mal- eso que estás diciendo es lo que se pone en práctica en Estados Unidos, en Europa. Se subsidian. Hay gente que no La trabaja gente y ahí puede le dan pagar una lana. el 60% de sus ingresos como impuesto, Claro. pero porque el 40% que Y no se Claro. ven la obligados. salud, la vivienda, todo lo demás está. Pero, porque aparte, ¿sabes qué pasa? Que aquí nosotros tenemos un papá que solamente nos cobra, pero que no paga. No sé, se Octavio entiende, se entiende Paz calificó que tenía al que Estado repartir. mexicano como el ogro filantrópico. Eso era. Era un ogro, pero filantrópico, porque al final de cuentas, Te devolvía. Pero te devolvía, se quedó como claro. ogro nada más. Y ahora, por ejemplo, tiene ahora es un razón. ogro nada Ahora Te nada más es un descuentan ogro. del seguro No, social, es una bestia. pero una bestia, vas sí. a pedir consulta, hay una cola gigantesca. ¿Qué haces? Yéndote a una farmacia conocida que tiene un consultorito. Entonces, el ciudadano acaba pagando, tributando doble las cosas. Tienes toda la razón, por eso no alcanzan, ¿no? Claro, Sí. sí. Es un Ay, problema. pero no alcanza Por eso el nada. mal de este país es la falta de órganos que fiscalicen realmente el ejercicio de los recursos. No hay muchos órganos. un sistema Lo que de falta- justicia. Todas las Órganos dependencias independientes. tienen su propio órgano No, de fiscalización. Órganos autónomos, independientes y que realmente sean efectivos. De Y que se hay los vas a muchas- sumar a todos estos y No. que al rato lo que necesitamos es ya volver y exigir honestidad. Por eso, a eso se refiere. Pero tiene Honestidad que haber de los que instituciones están. que fiscalicen que esa honestidad Mira, se pero si practique. para empezar, si los que se Pero llaman, mientras no la haya, si los que se llaman representantes populares, que son los encargados de vigilar los intereses del pueblo, que son los diputados, no rinden cuentas y se gastan 1 millón, 2 millones de pesos en fiestas como las de los panistas en Puerto Vallarta, sin que rindan cuentas, pues Bueno, ahí espérame, empiezan. si los ministros de la Suprema Corte de Justicia no solamente no le dan pensión a sus hijos, ¿verdad? Sino que además se niegan a transparentar sus patrimonios, bueno, Claro. ya de qué se Los trata. diputados se gastan No el pasa mundo nada. del dinero. No pasa Se No gastan pasa más nada, que cualquier porque organismo ¿cuántos de ellos no han salud recibido lana del de país. los narcos? Y no pasa nada. ¿Qué huele? Así es. Y el Consejo de la Judicatura ha sentenciado y sometido a proceso a los que ha sido ya insostenible taparles las cosas. O a lo mejor se comieron algún pastel ellos solos y no compartieron, ¿eh? Ah, también, claro. No, Eso es un delito mayor. Y no sería malo así como que hacer una tabla de tabuladora con ese salario mínimo interprofesional de 65 pesos. Con ¿no? 29 Pues centavos. sí, pues vamos a hacer una tabla tabuladora para la clase política, es decir, porque yo aquí oigo así, por ejemplo, a veces lo que gana un político en México y me quedo alucinado. Digo, joder, pues eso yo creo que no gana ni el rey de España, ni el presidente de Mira, de Estados Unidos. que se fijen el salario que quieran, pero que no roben un peso más. No, que hagan bien su trabajo. Que lo hagan bien, que lo hagan conscientes de lo que están haciendo. Y de ahí, pues págales lo que sea. Cuando uno va con un buen estilista, pagas lo que te cobre. Cuando vas con un buen médico, pagas lo que te cobre. Bueno, pues si tienes un buen político, págale lo que te cobre. si tú tienes un Pero Pero Pero- que el señor que esté en la Secretaría de Salud sepa
del renglón. Que el señor que está en Pemex no haya estado antes en energía, no ha estado antes en turismo, en la cuestión política, saltando de una cosa a otra, y no tiene conocimiento más que de donde se le pone la gasolina al coche, igual que todos nosotros. Entonces no puedes tú seguir así, hombre. El secretario de Hacienda lleva bien las cuentas de este país y hay recaudación suficiente y hay dinero suficiente, pues que gane lo que quiera, como un buen CEO, o sea, maneja la empresa bien, adelante. Si el secretario de Salud no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que los límites hay que plantearse. Los límites en la vida. Que los gane y que diga. Señores, yo, mi chamba ya para el año que entra, quieren que siga yo en Hacienda, pues si ganaba $1 millón de pesos voy a querer 2. ¿Por qué? Porque yo le he traído todos estos beneficios al país y trabajo 24 horas, no la muelen, ¿verdad? ¿Y si quiere 20,000 millones? ¿Qué hay que decirle? ¿Que sí? No, bueno, pues si los vale. Hay razones y hay proporciones. Oye, pues date cuenta. Primero, mira, te voy a decir que son 20,000 millones si administras de manera honesta, correcta, los 4.5 billones de pesos que tienes de presupuesto, ¿verdad? Y dejas de estar endeudando al país hasta llevarlo a 6 billones de pesos solamente de deuda pública. 20,000 millones es cualquier cosa. Pero mientras tengan más de 50 millones de pobres en ese país, o sea, yo te tengo que... Pues va a tener como si un tipo que cobra ese salario nos reduce a 30 millones... No, si va a ser que nuestro nivel de vida sea como los saca el premio Kuwait, Nobel, colega. que gane no 20,000, 50,000 millones de pesos. Bueno, ya siempre vámonos. Y cuando a mí ya me dio hambre. Tenga los beneficios de la generación de riqueza. Ahora lo que tenemos es el beneficio de la duda. Nada más. No tenemos el beneficio. Y el beneficio de la sospecha. Te doy el beneficio nada más, no la duda. Pero mira, si en países como en Estados Unidos, que tienen instituciones muy sólidas para fiscalizar y checar, dice, cuidado con las petroleras. Ya con eso, bueno, ¿qué hicieron? Ya en este país no quitaron, no le retiraron a la iniciativa privada el contrato de la luz por la parálisis que iba a haber. Sí. En mi país jamás vamos a la tener crisis energética, de energía eléctrica en California, por eso es, si ellos están diciendo cuidado con eso, ¿tú crees que nuestros gobernantes van a tener algún cuidado para la sociedad? No, es cuidado que no le entres. Digo, perdón. No, eso es lo más grave. No, además, están acelerando las medidas de la reforma energética como ciudadano, para que cuando esté la consulta ciudadana que se está armando, ya los efectos estén en marcha y ya no se puedan revertir. Como ciudadano. No, porque se hacen escándalos internacionales y entonces ya no le conviene la imagen de México. Mira, como ciudadano me siento como aquel individuo que está en la playa que ve que viene el tsunami y no encuentra ni una montaña donde subirse. Así se ven las cosas en este país, desgraciadamente. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos a desayunar. Rapidísimo, nos despedimos. palcoquintanarroense.com, el periódico con la columna de Palco Quintana Roo. La columna del Bestiario, en la revista El Bestiario y en la revista Educación y Cultura Online. En la revista Estos Días y en la página www.estosdias.com.mx, allí pueden leer la columna La Cosa Pública. Una columna muy polémica. Interesante. Sí, no, también la de Ruiseñor. ¿Qué me cuentas? Columna Visión Ejecutiva todos los lunes en el diario Novedades, programa Visión Ejecutiva 106.7 FM y Visión Turística en Excelsior TV. Pues aquí contigo, Lilia, en el programa Desde el Café, en el Quequi, allá en la revista de Santiago, y también próximamente en estos días en Palco Quintanarroense, en Palco Quintanarroense. Qué manera de huesear. 7 días. 7 días. Lilia Arellano. 7 días también. 2 días, ¿verdad? Y en 7 días. Su canal peninsular. Muchísimas gracias.